No se nos dice que Dios conociera algo de ellos, sino que los conocía a ellos. Dios no solamente es poderoso, Dios es soberano. Dios no es poderoso solamente. Si fuera poderoso, estaríamos reduciendo a Dios al tamaño de un genio de las 1001 noches, que puede hacer de todo siempre que tú frotes la lámpara. Entonces no es soberano, solamente es poderoso. Pero nuestro Dios es soberano. ¿Quiénes son estos que conoció? No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento relacional. Aquí está el ginosko en griego y detrás está el hebreo yadá en la mente del apóstol. Un conocer especial, un conocer único, un conocer relacional, experiencial, un mirar con favor. Recordemos que el Señor Jesús dice a los falsos creyentes en Mateo 7:23, nunca os conocí. No se refiere a un conocer intelectual, ¿verdad? Y sin embargo dice a su pueblo en Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ah, pero Dios conocía a los egipcios y a los moabitas y a los sirios. Claro que los conocía, pero conocía a Israel, a su pueblo, de una forma única y especial. Este es el conocer de Dios. De esta manera Dios conoce a los suyos. Dios se acerca a ti y a mí con un favor especial, con un amor especial. Y aquellos que Él conoció, predestinó. Ese es el conocer de Dios. Así que si tú estás en esta sala hoy, te he de decir que lo realmente importante no es si tú conoces a Dios, es si Dios te conoce a ti. Es si Dios te conoce a ti. Si eres tú uno de estos conocidos por Él. Hermanos, no fuimos elegidos porque Dios sabía que íbamos a creer. Creemos porque hemos sido conocidos por Dios. La salvación es su obra. En Hechos 13:48 leemos que Pablo y Bernabé predican a los gentiles y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios los conoce. Tú y yo no, pero Dios sí. El Señor nos envía a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Tú y yo no sabemos quiénes son del Señor, quiénes son ovejas del Señor, pero Él sí conoce las que son suyas. En Hechos 18:27 leemos que Apolos predica en Acaya y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. En Filipenses 1:29 leemos que el Señor nos ha concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. El creer es un regalo de Dios. Filipenses 2:13 leemos que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Nos damos cuenta de lo que sucede aquí? Que Dios exige, demanda del pecador arrepentimiento y fe, y delante de nuestra incapacidad Dios nos da un corazón nuevo que obra arrepentimiento y fe para que le podamos agradar. Él es soberano sobre todas las cosas. Sí, hermanos, son salvos aquellos que están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dios no va por el mundo con el libro de la vida viendo a ver quiénes son salvos. A ver, en este culto de hoy, mira, 3 más, los voy a anotar. Dios no va anotando gente en el libro de la vida, sino que estamos escritos en el libro de la vida y aquellos son los que van a ser llamados por el Espíritu. Dios escribió el libro de la vida antes de todas las cosas y aquellos cuyos nombres están escritos creerán y estarán presentes en el banquete celestial. Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Sí, nos conoció. En segundo lugar, a los que conoció también los predestinó para ser hechos conformes a su Hijo. Dios está formando en ti y en mí nuestro Señor Jesucristo. El fruto del Espíritu es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano es cada día más como el Señor Jesucristo. Y Dios nos predestinó para ser hechos como su Hijo, porque si no fuera así, ninguno de nosotros se salvara. Ninguno de nosotros estaría en su presencia.
Porque no hay quien busque a Dios. Es Dios el que vino a buscarnos. Dios escoge a los suyos. Dios escogió a Abraham y lo llevó a una tierra prometida. Dios escogió a Israel de entre todas las naciones. Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Dios escogió a Moisés, a Daniel, a Josué, a David, a Isaías. A Zaqueo le dijo, baja del árbol que hoy ceno contigo. A Pedro y Andrés les dijo, os haré pescadores de hombres. Y dejando las redes le siguieron. A Saulo le dijo, ¿por qué me persigues? La iniciativa es del Señor. Es Él el que nos alcanza. Él sale a nuestro encuentro. Él te cambia. Él te compra. Él te redime. Él te lava. Él te hace suyo. Es el pastor el que deja las 99 ovejas y va a por la oveja perdida. Y la alcanza y la encuentra. Está entre zarzales o está en un peñasco o está donde sea, pero la alcanza. Y entonces la agarra y la toma en brazos. Sí, es verdad que la ovejita puede tener una falsa impresión al principio y pensar, qué bien que te encontré. Pero cuando es llevada al redil y el pastor empieza a subir por aquellos riscos y empieza a hacerse de noche y siente como los lobos aúllan y se da cuenta lo lejos que estaba y ve la luz del redil y cómo se acercan, la oveja cambia su opinión al cabo de un rato, ¿verdad? Y dice, qué bien que me encontraste. Y ese es muchas veces el progreso en la mente y el corazón de muchos creyentes. Tenemos la impresión de que le encontramos a Él, pero después de un poco de reflexión decimos, Señor, tú saliste a buscarme, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo es que estoy en tus brazos? ¿Cómo he llegado aquí? Hermanos, eso es lo que sucede. Eso es exactamente lo que sucede, que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y esta doctrina es muy grande, muy grande. ¿Y sabéis por qué es tan grande? ¿Y por qué escandaliza a algunos? Porque destroza por completo nuestro ego. Lo deja hecho añicos. Nuestro orgullo queda destrozado. Y eso duele muchísimo. Un día con uno de mis hijos estudiando los huesos del cuerpo humano, creo que era con Abraham, estábamos con su libro del colegio, ¿verdad? Y me dice, papá, a ver si sabes cuál es el hueso más grande del cuerpo. Y yo digo, sí que lo sé. Me dice, dime. Y le digo yo, el orgullo. Dice, papá, ese hueso no existe. Y yo, sí que existe, va desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y cuando se rompe, hace un daño, el chasquido se oye de lejos. Y él buscando en el libro el orgullo, ¿no? Luego le expliqué la lección espiritual. El orgullo. Y esa es una doctrina muy grande porque destroza nuestro orgullo. ¿Qué es el Señor? ¿Qué es Él? ¿Que es Él el que me alcanza a mí? ¿Que yo no he tenido nada que contribuir? ¿Que lo único que traigo delante de su presencia es mi miseria, mi pecado y mi necesidad? Esto es. Y entonces la palabra gracia se hace grande a nuestros ojos. Y nuestro Dios es mucho, mucho más grande de lo que antes podíamos concebir. Esta doctrina es inmensa. Sí, hermanos, y aparece a lo largo de toda la Escritura, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y no porque haya visto algo en ti, no, porque su elección fue hecha desde antes que existieras. Dios nos escogió, como dice Efesios 1, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, que es una forma de decir porque quiso, porque le dio la gana. Porque Él es soberano. Y entonces alguno dirá, entonces Dios es caprichoso. No, Dios es Dios. Caprichoso eres tú cuando tomas una decisión según el puro afecto de tu voluntad. Pero Él siempre lo hace todo según sus santos propósitos. Él es soberano. Sí, David, pero es diferente, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios es un caballero y nos pide permiso antes de hacer algo.
y dale. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Ya está. Y Mateo dejó todo y le siguió. Y le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Egipto, y Moisés fue. Y le dijo a Noé, construye un arca, y Noé la construyó. Y le dijo a Jonás, ve, y Jonás no fue. Pero el profeta desobediente se encontró con una tormenta que obedecía a Dios, unos marineros que obedecían a Dios, un pez grande que obedecía a Dios, una calabacera que obedecía a Dios, un gusanito que obedecía a Dios, unos ninivitas que obedecían a Dios, y el único en la historia que no obedecía a Dios es el profeta. Y al final, hermanos, el profeta cabezón acabó obedeciendo a Dios. Y nos pasa tantas veces a ti y a mí, decimos no, y queremos toparnos contra la pared de su soberanía. Lo único que vamos a hacer es otro recorrido que va a ser mucho más costoso y doloroso para acabar en el mismo lugar, porque Dios hace lo que quiere. Y si Dios quiere usarte a ti, te va a usar a ti. Lo increíble del libro de Jonás, es que Dios salvara a Nínive usando a Jonás. Dios podía haber enviado a otro profeta, podía haber enviado a sus santos ángeles que cantaran el Evangelio. Pero el hecho de que Dios usara a Jonás, ese vil instrumento, da más gloria a Él. Por eso Dios nos quiere usar a ti y a mí, para su gloria, viendo lo frágiles que somos. Y ahora tú y yo vamos a decir que Dios no puede hacer contigo, conmigo, lo que le plazca. El barro le va a decir al alfarero, tú me tienes que pedir permiso. ¡Qué barbaridad! Dios es el Dios del universo. Y hay muchos que hablan del libre albedrío cuando en realidad lo que quieren decir es el orgullo mío. En una ocasión, hablando de las doctrinas de la gracia y de la doctrina de la elección, un joven me decía, no, David, yo no me imagino a alguien obligado a entrar al cielo de rastras. Y yo pensé, yo tampoco. Al infierno sí, seguramente habrá muchos que entrarán arrastrando, pero al cielo, a la presencia del Señor, entraremos todos gozosos, queriendo, deseando verle, estar con Él. Y es que Dios hace algo mucho más maravilloso que arrastrarte simplemente mientras tú vas pataleando. Dios hace algo mucho más glorioso. Cambia tu corazón, cambia tu voluntad. Y lo que antes no deseabas y no te apetecía, ahora lo amas por encima de todas las cosas. Hermanos, a los que predestinó, a estos también llamó. De modo que ser llamados es sinónimo de ser salvos. Repito que Romanos 8 se está refiriendo al mismo grupo de personas, a los que conoció, predestinó, a los que predestinó, llamó. Y sin duda hay un llamado externo a todas las personas. Los padres enseñamos el Evangelio a nuestros hijos. Los predicadores una y otra vez desde el púlpito llaman al arrepentimiento. Aún el Señor Jesús dijo, venid a mí, y no todos vinieron a Él. Hay un llamado externo, pero existe un llamado interno. Ese llamado que se produce cuando es el Espíritu Santo el que habla a tu corazón y te dice, a ti, está hablando de ti, sígueme, como dijo Jesús a Mateo. Es el llamado del buen pastor a sus ovejas. Es el llamado que produce arrepentimiento y fe, el llamado irresistible de una gracia soberana de Dios. Por eso el predicador puede presentar el Evangelio con claridad y unos creen de corazón y otros siguen indiferentes. Por eso la palabra de Dios nos deja ejemplos increíbles de llamados externos poderosos que no tienen fruto de arrepentimiento y fe, y otros de llamados internos que vienen de un mal sermón.
Tenemos ambos ejemplos en las Escrituras. ¿Recuerdas a Pablo en Hechos 26? Predica un poderoso mensaje delante del rey Agripa, a lo que el rey responde: por poco me persuades a ser cristiano. Y dice: Pablo, casi me convences. ¿Recuerdas en Hechos 7 el maravilloso sermón de Esteban en Jerusalén, que provocó la ira de los que le escuchaban y fue apedreado? Tenemos maravillosos sermones que no produjeron fe y arrepentimiento. Y por otro lado tenemos tristes, penosos sermones que produjeron un gran avivamiento. Y de nuevo me meto con Jonás, el peor sermón de la historia. Un profeta desganado, en servicios mínimos, que Dios lo envió a predicar y literalmente predica 4 palabras. 40 días, Nínive destruida. Y Jonás no entró en Nínive con su PowerPoint y sus marionetas y haciendo evangelismo. No, 40 días, Nínive destruida. Y se fue. Y tienes ahí el mayor avivamiento de la historia. Una ciudad completa arrepentida al Señor. No hay forma de explicarlo, hermanos, si no es entendiendo la soberanía de Dios. Así que tenemos llamados externos que pueden ser muy pobres y un llamado interno que puede ser muy poderoso, los cuales nos da a entender que la salvación es del Señor. Hermanos, si tienes vida espiritual en ti, no es porque un excelente predicador hizo un llamado al frente, no es porque escuchaste un himno precioso que te tocó, no es porque alguien te compartió el evangelio con vehemencia y con inteligencia. Si tienes vida en ti, es porque Él te llamó. Es porque Él te llamó. Mira la resurrección de Lázaro. Fue una resurrección física y real, no voy a alegorizar ahora. El Señor lo resucitó de entre los muertos. Pero la palabra dice que el pecador está muerto en sus delitos y pecados. Así que Lázaro constituye una auténtica parábola de lo que es nuestra conversión. Estábamos muertos y Él nos llama a la vida. Es lo que sucede en la conversión cristiana. ¿Qué crees que Lázaro explicaba cuando le preguntaban qué pasó? Si te encontraras con Lázaro y le dijeras: explícame, Lázaro, ¿cómo fue? Lázaro te diría: bueno, pues un día me dije, ya está bien de estar aquí, ¿no? En una tumba, esto no es vida. Y pensé en darle a Jesús una oportunidad, porque estaba a la puerta llamando. Entonces abrí los ojos y le dije: sí, acepto a Jesús. Y desde entonces, ¿tú crees que eso es lo que Lázaro explicaría? Si te lo encontraras y dijeras: Lázaro, explícame, él diría: me llamó. Me llamó. Y eso es lo que sucedió, porque estaba muerto. No podía oír, no podía ver, no podía entender, no podía pensar, no podía escuchar. Llevaba 4 días muerto. Y había esa creencia popular de que el alma estaba todavía 3 días por allí, pero 4 días ya no. Así que Lázaro no estaba muerto, estaba muy muerto. Embalsamado, envuelto en lienzos, metido en una tumba, la piedra rodada. Es el perfecto ejemplo de la absoluta incapacidad. Y Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. No, hermanos, eso no es una invitación, eso es una orden. A un muerto no se le invita. Lázaro, ven fuera. Y entonces Jesús, con el mismo poder con el que creó la luz, el sol, la luna y las estrellas, da vida a Lázaro. Y Lázaro empieza a andar. Lázaro, ven fuera. Y a los que llamó, a estos también justificó. Increíble, como explicaba antes el pastor Sugel. Siendo culpables, declarados inocentes. Siendo injustos, declarados justos. Aquí está la sangre del Señor Jesucristo en la ecuación. Siendo enemigos, adoptados como hijos.
Y en la justificación Dios nos declara justos, pero no en base a nuestros méritos, en base a los méritos del que pagó nuestra deuda, Cristo Jesús. Porque ahora Dios nos ve a nosotros como si fuéramos Él y le ve a Él como si fuéramos nosotros. Imagina que tienes una deuda en el banco de 50.000 millones de dólares. ¡Ay, madre! Y Jesús tiene en su banco celestial una cuenta en positivo de 50.000 millones de dólares. Ay, si Jesús hiciera solo una transacción, ¿cómo nos quedaríamos? Él a cero y tú a cero. Pero no es eso lo que Jesús hace. Vamos al banco celestial, ponemos nuestras libretas del banco en el mostrador y Jesús dice, cambia el nombre de los titulares, cambia el nombre de las cuentas. Así que yo salgo de ese banco con un saldo positivo de 50.000 millones y Él sale con un saldo negativo de 50.000 millones. Eso es lo que hizo en la cruz. Cargó sobre sí toda nuestra miseria, nuestros pecados y nuestras culpas. Y nosotros salimos con todas sus bendiciones y sus riquezas espirituales. Y ahora Dios le ve a Él con toda nuestra miseria y nuestro pecado. Que el Padre tiene que retirar su mirada y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros salimos como hijos aceptos, amados, herederos del reino de los cielos. Nos justificó. Y ahora Dios es nuestro Padre, el cielo es nuestro hogar, la cruz es nuestra bandera, la Biblia es nuestro credo. Somos adoptados a la familia de Dios. Y esta es la gran respuesta a la gran pregunta. Si somos pecadores, ¿cómo podemos presentarnos delante de un Dios que es 3 veces santo? Y la gente dice, siendo buena persona. No basta ser buena persona, tienes que ser perfecto. ¿Y cómo vas a saldar tu deuda con Dios? Viviendo una buena vida, viviendo unos buenos... Mira, aunque vivieras una semana perfecta, ¿cómo pagas por las deudas pasadas? Porque lo perfecto es lo que ya se espera de ti, delante de la presencia de Dios. Las religiones inventan sus sistemas para llegar a Dios, para justificarse a sí mismo. El Evangelio es la buena nueva de que es Él el que nos justifica por los méritos de Jesucristo. Jesús ha salvado, Él justifica, Él ha salvado a los suyos. Jesús no hace solamente la salvación disponible sin más. Él no nos ayudó a que pudiéramos ser salvos. Tú no haces que Jesús sea Salvador. Él es el Salvador porque te salva. Él vino a salvar a su pueblo, dice Mateo 1. A muchos, dice Mateo 20. A sus ovejas, dice Juan 10. A la iglesia, dice Efesios 5. A los escogidos, dice Romanos 8. A los que llamó, a estos también justificó. Y en último lugar, a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí Pablo tenía un mal día, estaba muy cansado y se equivocó en la forma verbal, ¿verdad? Porque tenía que haber dicho, a los que justificó, a esos también glorificará algún día, porque todos sabemos que hemos salido de Egipto y vamos hacia la tierra de promisión, pero estamos atravesando el desierto. Estamos atravesando el desierto, no hemos llegado a la meta. Pero ¿por qué pone aquí Pablo también glorificó en futuro? Porque aún estamos aquí. No, Pablo no se equivocó al escribir esto, hermanos. Nos está describiendo la realidad de la soberanía de Dios. Porque a sus ojos tú y yo ya estamos sentados en la gloria. Dice de nosotros, a estos también glorificó, porque a ojos de Dios la misión está cumplida y es ciertísima. Ya estamos sentados en los lugares celestiales, ya vestidos de túnicas blancas, ya libres de pecado, ya habiendo derrotado a nuestros enemigos, ya en el banquete celestial. En la cruz nuestro Salvador no dijo, ya falta menos. En la cruz nuestro Salvador dijo, consumado es. Somos tú y yo que estamos en el tiempo y hemos de ver ese despliegue del plan de redención de Dios. Pero desde la óptica de Dios, desde la óptica celestial, está hecho, está cumplido, está acabado. Es solo cuestión de tiempo que podamos ver la gloria de Dios en nuestra salvación desplegada delante de nosotros.
Hermanos, cuando pongo en la puerta del lavaplatos de mi casa esa sonrisa, espero que lo que está sucio se lave, se enjuague, se seque, pero muchas veces no es así. Mis acciones y mis deseos no se cumplen porque yo no soy soberano. Pero Dios sí es soberano. Y si Dios en su soberanía, viendo tu interior y viendo la suciedad de tu pecado, ha puesto sobre ti su sonrisa, su plan y sus propósitos se van a cumplir perfectamente hasta el día de Jesucristo y no hay nada ni nadie que lo pare. Si Dios, mirando tu alma, ha visto que está sucia y Él ha querido en su voluntad poner su sonrisa sobre ti, nada va a poder detener su plan soberano. Soli Deo Gloria por esa gracia soberana. Y quisiera acabar con un par de pasajes. El que comenzó, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ni ninguna otra cosa creada. ¿Tú has sido creado, hermano? Sí, pues ni tú te puedes separar del amor de Dios para con nosotros. Así de grande es su soberanía y su poder. Amén, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad infinita. Gracias porque a pesar de ser pecadores, Señor, ajenos a ti, enemigos de la cruz, alejados, tú nos has alcanzado con tu amor. Gracias, Señor, por tu elección, por tu llamado. Gracias por justificarnos en la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque la salvación es tuya. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, tú sigues cumpliendo tus promesas y tus propósitos. Señor, gracias porque has salvado un pueblo, una nación santa, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y somos, Señor, ahora un pueblo santo para tu servicio, aquí en la tierra y por la eternidad. Gracias, Señor, porque esa salvación no está en nuestras manos, sino en tus manos. Por esa soberanía, por esa gloria, porque podemos contemplarla y maravillarnos en tu poder. Y gracias, Señor, porque al conocerte más, te amamos más. En el nombre del Señor Jesús. Amén.